Hola, ¿cómo va? En este video vamos a trabajar con el ejercicio 16 del práctico 8. Más específicamente voy a resolver la parte B, aunque las demás partes es hacer exactamente las mismas cuentas, así que no creo que tengan problema. Y nada, lo que nos pide el ejercicio es hallar en cada caso las matrices jacobianas de F, G, F compuesto con G y G compuesto con F. Entonces, para empezar, voy a recordarles lo que es la matriz jacobiana. Bueno, acá estamos trabajando siempre con funciones que son diferenciables. Entonces, nosotros tenemos un diferencial, que es una transformación lineal. Y la matriz jacobiana sería la matriz asociada a la transformación lineal diferencial. ¿Sí? Y bueno, se puede probar que si yo tengo una función, voy a tomar una función de R2 en R2, que son las que tenemos acá. Yo una función cualquiera la puedo representar en coordenadas f1 de xy, f2 de xy, donde cada una de estas funciones son funciones de R2 en R, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mi función f1 sería, bueno, están las variables distintas, ¿no? Pero sería x cuadrado menos y cuadrado, y la f2 sería 2xy, ¿sí? Bien, entonces nosotros tenemos que el jacobiano, es decir, la matriz que representa al diferencial, en f para un punto xy, va a ser igual a... acá voy a tener la columna derivada respecto de x y acá la columna derivada respecto de y. Entonces es derivada de f respecto de x, todo esto evaluado en el punto xy, derivada de f1, perdón, derivada de f2 respecto de x en el punto xy. Y en la otra columna tengo derivada de f1 respecto de y derivada de f2 respecto de y. Para hallar el jacobiano de f, voy a considerar un vector f sub u, que va a ser la derivada respecto de u de cada una de las coordenadas de f. Entonces, fu en la primera coordenada tiene la derivada respecto de u de esta función. Recuerden que cuando estamos derivando respecto de u, b se comporta como si fuera una constante. Entonces esto me da 0 cuando lo derivo, y la derivada de u cuadrado me va a quedar 2u. ¿Sí? Bueno, después acá tengo 2v, esto cuando lo derivo según u me va a quedar 2b, porque sería una constante, 2b multiplicada por u. Bien, y después tengo el vector f sub b, que es lo mismo, es las derivadas de cada componente ahora respecto de b. Entonces me queda, acá me queda menos 2b, es la derivada de esta parte según b, y la derivada de esta parte respecto de b me va a quedar 2u. Entonces, el jacobiano de nuestra f va a ser, bueno, va a ser fu, fb. ¿Sí? Lo podemos pensar así, como el vector fu, escrito verticalmente, ¿no? Y el vector fb, también vertical, sería la matriz jacobiana. Entonces sería 2u, 2b, menos 2b, 2u. Bueno, ahora hacemos lo mismo con g. G está definida con variables x, y. Entonces calculamos g respecto de x. Acá tengo x por coseno de y. Coseno de y va a ser como una constante para nosotros y lo tenemos multiplicado por x. O sea que la derivada va a ser coseno de y. Luego, la derivada de x seno de y me va a quedar seno de y. Y ahora paso a calcular la derivada de g respecto de y. Bien, esto va a ser
Ahora x va a ser una constante que está multiplicada por la función coseno de y. Entonces me va a quedar x por la derivada de coseno de y, que es menos seno. Y la derivada de seno va a ser coseno, o sea que la derivada de x seno de y va a ser x coseno de y. Entonces finalmente puedo escribir la matriz jacobiana de G. Bueno, en un punto dado xy, esto también era en un punto v. Me va a quedar esto escrito como primera columna y esto va a ser mi segunda columna. O sea, coseno de y, seno de y, menos x seno de y, x coseno de y. Bien, hasta acá simplemente hallamos derivadas parciales y lo pusimos en nuestra matriz y ya está. Ahora se va a complicar un poco más porque el siguiente paso es calcular la matriz jacobiana de las funciones f compuesta con g y g compuesta con f. Entonces para eso vamos a usar un teorema que después acá le pongo bien las hipótesis, pero esencialmente lo que dice es que el diferencial de la función f compuesta con g aplicada en un punto A me queda igual al diferencial de f evaluado en g de A por el diferencial, compuesto con el diferencial de g en A. Fíjense que esto es nada más ni nada menos que la forma más general que la regla de la cadena. De hecho, así están en las notas, como la tercera y creo que última versión de la regla de la cadena. Después tenemos versiones más débiles para cuando, por ejemplo, para cuando tenemos funciones de RK en R o de R en RK. Pero esta es la versión más general para funciones de cualquier variable en cualquier variable. Y es nuestro caso que tenemos funciones de R2 en R2. Bueno, nosotros habíamos dicho que la matriz jacobiana era la matriz que le correspondía a la transformación lineal diferencial, ¿sí? Y entonces, como está definida de esa manera, de esto de acá lo podemos traducir a matrices, a la matriz jacobiana. Y me queda entonces que la matriz jacobiana de f compuesto con g evaluada en un punto A, me queda, acá tengo la composición de dos diferenciales, me va a quedar el producto de dos matrices, que son la matriz jacobiana de f aplicada en g de A por la matriz jacobiana de g aplicada en A. ¿Sí? Esto es lo que necesitamos para la siguiente parte. Está evaluada f compuesta con g. Yo acá tomo un elemento de g, hago g de xy y a eso le aplico f. O sea, esto es f de g de xy. ¿Sí? Por otro lado, g compuesto con f va a estar evaluado en v, porque tengo que hacer g de f de v. ¿Sí? Entonces, esta matriz me tiene que quedar con variables x, y y la matriz jacobiana de g compuesto con f me tiene que quedar con variables v. ¿Sí? Bueno, empezamos con f compuesto con g, que es ya esto que tenemos acá escrito. Entonces lo primero que tengo que hacer, esta ya la tengo. Nuestro a, voy a definir que nuestro a en este primer caso va a ser v, al revés, xy, es donde puedo evaluar la función, y acá a va a ser v. Entonces, primero tengo que hallar g de a, es decir, g de xy.
Eso lo tenemos acá. G de xy es x coseno de x, x seno de y. Pero es ahí, en este lugar, donde yo tengo que evaluar la función f. Perdón, la función f no, sino el jacobiano de f, que lo tengo acá. ¿Sí? O sea, tengo el jacobiano de f y tengo g de xy, que es el punto donde lo quiero evaluar. Entonces, el jacobiano de f en g de xy va a ser igual a la matriz esta f, solo que en el lugar donde tengo u le pongo esta componente, la componente primera, la componente u de la función g, y donde tengo b le voy a poner esta parte, que sería como las funciones g1, g2, ¿sí? Si lo tomo como con esta notación. Pero en términos generales lo que tenemos que hacer es poner esto en la parte donde tengo la primera variable y esto donde tengo la segunda variable. Entonces acá la matriz me va a quedar 2 veces u, o sea, x coseno de y. Después 2 veces b, que es x seno de y. Menos 2b, o sea, menos 2x seno de y. Y después me queda 2u, que sería 2 veces x coseno de y. Bien, ahora tengo que tomar esta matriz y multiplicarla por la matriz jacobiana de G aplicada en el punto A, que es el punto XY. O sea que la matriz jacobiana es esta que tenemos acá. Tengo que multiplicar esta matriz por esta de acá. Entonces me va a quedar que el jacobiano de F compuesto con G aplicado en el punto XY va a ser de 2 por 2, claramente, porque es el producto de dos matrices 2 por 2, y aparte porque la función f compuesta con g va de R2 en R2, y me va a quedar que en la primera coordenada voy a tener, voy a volver a escribir esta matriz acá, para que sea más fácil ver qué productos tengo que hacer. Esta es coseno de y menos x seno de y, seno de y, x coseno de y. La escribí chiquitita para darme cuenta cómo tengo que multiplicar. Entonces sería esta columna multiplicada por esta fila, o sea que voy a tener 2 veces x coseno de y al cuadrado menos 2x seno de y por seno de y, o sea, menos 2x seno de y al cuadrado. Y ahora sí, paso a esta entrada, me va a quedar esta columna multiplicada por esta fila, o sea, 2 veces x seno de y por coseno de y más 2 veces x coseno de y por seno de y. Bueno, y la otra parte lo voy a poner acá abajo. Lo escribo así como un vector en vertical. Y me va a quedar esta columna por esta fila, o sea, 2 veces x cuadrado seno de y coseno de y. Y después le tengo que sumar 2x seno de y por x coseno de y, o sea, me queda menos 2x cuadrado coseno de y seno de y. Y en la otra entrada me va a quedar 2x seno de y por menos x seno de y, o sea, menos 2x cuadrado seno de y al cuadrado, más 2x cuadrado coseno de y al cuadrado.
Bien, esto acá se me hace 0, me quedaron los dos iguales, todo esto va a ser 0. Y después creo que no puedo simplificar más nada. Bien, recuerdo el resultado que teníamos, ahora lo voy a escribir en términos de G compuesto con F. Sería la matriz jacobiana de G compuesto con F evaluado en un A es igual a la matriz jacobiana de G evaluado en F de A por la matriz jacobiana de F evaluado en un A. Y dijimos que en este caso, cuando teníamos G compuesto con F, A iba a ser igual a V. O sea, así es como lo representamos. Bien. Entonces, lo primero que hacíamos era calcular cuánto sería esta matriz de acá. Esta ya la tenemos. Es esta matriz, ¿sí? El jacobiano de F. Pero esta es más complicada porque es el jacobiano de G evaluado en F de V. Entonces sería el jacobiano de G, solamente que donde tengo I, pongo la segunda variable de F, o sea, esto sería mi I. Y donde tengo X, voy a tener que poner la primera variable, perdón, de F. Esto sería mi X. ¿Ok? Bueno, tenemos entonces que el jacobiano de G aplicado en F de A, o sea, en F de V, va a ser igual a coseno de I, va a ser coseno de 2V. Luego tengo seno de I, va a ser seno de 2V. Después tengo menos X, o sea, menos U cuadrado menos B cuadrado multiplicado por el seno de I, o sea, seno de 2V. Y por último tengo X, o sea, otra vez U cuadrado menos B cuadrado multiplicado por el coseno de I, que es 2V. Bien. Bueno, ahora tengo que multiplicar esta matriz por el jacobiano de F en A, o sea, en un V. Entonces vuelvo a traer lo que habíamos visto antes. El jacobiano de F va a ser, en un V, va a ser igual a 2U menos 2B, 2B, 2U. Entonces ahora el producto me va a quedar esta columna por esta fila, es decir, 2U coseno de 2V más o menos 2B U cuadrado menos B cuadrado seno de V. Abajo me va a quedar esta misma columna multiplicada por esta fila, es decir, 2U por seno de 2V más 2B por U cuadrado menos B cuadrado coseno de 2V. Y del otro lado voy a seguir abajo como antes. Me queda esta columna multiplicada por esta fila, es decir, menos 2b coseno de 2v menos 2u cuadrado menos b cuadrado seno de 2v
Y luego en la otra entrada me va a quedar esta columna multiplicada por esta fila. Es decir, menos 2b seno de 2v más 2u por u cuadrado menos b cuadrado coseno de 2v. Ok, acá quedó entonces la matriz jacobiana de G compuesto con F.